Está con nosotros Mario Galici, titular de APYME de Santa Fe. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, gracias por haberme invitado. Bueno, a ver, arrancamos vamos a hablar de las pymes y distintas cuestiones, pero hay un caso particular, que lo trae hoy Juanma Berlanga. Si te parece lo desarrollamos. Sí, bueno, es un empresario pyme de la provincia de Buenos Aires que decidió tomar su teléfono y filmar, hacer un videíto, subirlo a la red, compartirlo sobre el último día de su empresa, el último día de su pyme, ya la decisión de cerrar y demás. Si lo quieren lo compartimos, ahí lo pueden ver, tiene su propio audio. A ver. Que trabajamos. Vamos a hacer una cosa, vamos a volverlo para atrás, así podemos escuchar el relato porque nos cuenta ahí básicamente de qué se trata toda su empresa, ¿no? Básicamente cuenta, es una empresa que se dedica, es una pyme que tenía entre 10 y 15 empleados, depende el momento de la historia de esta pyme, y que trabajaba con aluminio, básicamente. Y bueno, tiene que cerrar, devolver el galpón donde instaló la pyme y demás, pero escuchémoslo de su propia boca. Bueno, estoy en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, República Argentina, 5 de julio de 2017. Esta era una pyme que trabajábamos en acero inoxidable. Hoy es el último día. Acá trabajaban 10 empleados, 10 obreros metalúrgicos calificados. Como verán, no hay nadie. Algunos trabajos que quedan son trabajos de los clientes, son trabajos que ya están terminados y que los clientes no pueden venir a retirar porque no tienen forma de pagarlos. Esta es la realidad que está viviendo el país, esta es la realidad que vive la industria y la fuerza productiva de los trabajadores. Es el desarme, desintegración total de las pymes por una política totalmente neoliberal y oligarca. No me queda otra hoy que vaciar el galpón con mi hermano y entregar las llaves al dueño del galpón después de 15 años. Gracias, Mauricio. Años de una pyme, dije, se dedicaba a eso, ¿no? Y está interesante también lo que plantea. Estos son los últimos trabajos, dice, que hicimos, terminados, y que ni siquiera los podemos, no los vienen a buscar los clientes porque no tienen plata para retirarlos. ¿De Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece bien que lo invitemos a Mario además para charlar porque de todos los empresarios con los que yo charlo y demás, fue el primero que me dijo que esto pasaba, digamos, con esta política, digamos. Entonces me parece interesante poder charlarlo con Mario, que además de su especificación del trabajo en la pyme y demás, por el rubro que maneja como empresario, tiene mucha relación además con muchas de estas empresas, me imagino, Mario. Tengo relación con esta empresa y además de tener relación con esta empresa lo miraba atentamente y me acordaba en los 90, digamos. Cuando uno cierra una empresa, a mí me ha tocado cerrar en determinado momento, hemos tenido que cerrar algunas de las empresas nuestras, y debe ser uno de los momentos más difíciles que tiene cualquier persona. O sea, el momento de despedir, cerrar. Yo no me voy a olvidar nunca cuando uno venía con el ímpetu. Entonces vos te sentabas con el contador y decías, bueno, está bien, cierro la empresa, pero en 2 años me levanto, me acomodo. Cuando vos me miraba y me decía, tenés 5 años arduo por delante para pagar lo que debés impositivamente, y si te va bien y hacer la cosa muy prolija y tenés una cierta suerte en la vida, vas a salir adelante. Y la realidad es que no estaban para nada equivocados, los procesos son muy grandes, emocionalmente, psicológicamente. Cuando uno analiza los 90, se encuentra no solamente con los cierres de empresas, sino los índices médicos, lo que más te impacta. O sea, niveles de infartos altísimos, muerte. O sea, vos ves todo el proceso
y los picos de mortalidad, de infarto, de ACV, de problemas de todo tipo se producen en ese momento porque la gente no estaba preparada. Yo cuento alguna anécdotas que son graciosas, pero son tragicómicas. Muchos amigos nuestros iban al juez a pedir el divorcio para que no le embargaran la casa ni los muebles. Uno se imaginaba, entonces quedaba la mujer liberada con los hijos y salvaban las propiedades. Frenar remate de vivienda, hemos frenado cantidad de remates, porque cuando uno se funde, cuando uno es chico, pierde todo. Eso es lo que la gente no entiende. Porque no es que vos te fundís de un día para otro. Vos te fundís, pedís un crédito para pagar, entrás a cambiar cheque en las cuevas, la famosa cueva financiera, te cobran el 10% de interés, le pedí una garantía a un primo, un amigo para pagar el alquiler. Y después te encontrás que no solamente le debe a los proveedores, que generalmente son todos amigos tuyos, sino que le debe al banco, le debe a los impuestos, debe a la DGI. Por eso cuando uno analiza la economía en los últimos años, hubo algunos hitos que fueron muy fundamentales para los empresarios, que habitualmente tenemos poca memoria, o tienen poca memoria, que fue que en los 90 todos que habían quedado endeudados, nosotros pedíamos el blanqueo de la deuda impositiva porque era imposible de pagar. Si en ese momento que asumió Kirchner no hubiese refinanciado los pasivos de la DGI a 10 años, o no me acuerdo, no quiero decir una fecha, pero era una fecha así, a tasa cero y sacando los intereses, todos nosotros no nos hubiésemos podido rehabilitar. Y te lo dice alguien que no vengo del peronismo. No vengo del peronismo. Si no se hubiesen aplicado las jubilaciones anticipadas, ni mi padre ni mi madre se hubiesen podido jubilar habiendo aportado más de 30 años y habiendo tenido cantidad de empleados. Entonces, cuando uno ve fundirse un empresario, ese empresario que se está fundiendo recién empieza el proceso, que es pagar las deudas que tiene, que no va a tener dónde pagarlas, que le vayan a golpear a la casa, que lo llamen por teléfono, que lo traten como si fuera un delincuente. Y empieza todo un proceso de degradación humana que es muy violento, porque no solamente, no digo el caso de esto porque no lo conozco, porque no solamente le va a estar debiendo a la deuda formal, que es fácil de arreglar, o que por lo menos si no la podés pagar, te convocarás, te iniciarán juicio, sino hay atrás mucha deuda que no es formal, deuda de usura, deuda de cueva, porque cuando uno no tenés para pagar los sueldos, vos buscá donde podés. Claro, buscá donde podés. Y esta situación es repetitiva, y en Argentina ha tenido todo el proceso repetitivo. Yo por eso digo, yo daría en los colegios Plata Dulce, que es una película que todos decimos que sí, pero yo cuando veo a los chicos jóvenes y cuando veo muchos amigos míos que vuelven a repetir los mismos procesos, realmente me sorprende fuertemente. Nosotros estamos frente a un proceso muy complejo. Primero, si uno analiza la década de los 90, digo, para no irme al 76, que es más o menos lo mismo, digamos, son el mismo modelo. Cuando uno analiza la década de los 90, uno se encontraba que había, aunque parezca mentira, había un grado de sostenimiento político mucho más interesante. Después tenía un Corat, un Coan, qué sé yo, tenía Bauzá. Yo estoy totalmente de enfrente, de hecho marché y peleé, pero tenían algún grado más de contención. Y inclusive el 1 a 1 hacía que la gente comiera barato. O sea, la gente, el proceso de degradación se iban cayendo y cerrando las industrias, pero había una contención social. Hoy esa contención social no existe. Tenemos un escándalo que es que cada 3 chicos 2 no comen, 2 están bajo el índice de la pobreza. Es un escándalo, o sea, uno lo analiza el número, ve los números, pero es un escándalo. Deberíamos estar todos escandalizados con los niveles de pobreza y de marginalidad que hoy tiene en Argentina. Y estamos frente a un fenómeno internacional donde la Argentina entra totalmente desvalida, abierta, sin ningún tipo de protección hacia la industria, con un aumento de tarifas que van a ser desproporcionales, que son impagables para un montón de pequeñas y medianas industrias, y pyme, y comercio, industria, con unas tasas de interés que son impagables. Cualquier comerciante que tenga un problema o un empresario tenga un problema y cae en el banco, olvídate que va a poder pagar la deuda, porque las tasas son impagables. Ahora, este caso, Mario, que acabamos de ver, es un caso aislado. ¿Qué pasa en Santa Fe? ¿Hay otros casos similares a este? Tenés un montón de casos porque de hecho estás teniendo cierre de pymes de manera constante. Lo que pasa es que hay muchas pymes que cierran
como hace este señor, pero no dan de baja la cuestión impositiva porque están debiendo impuestos y no lo pueden pagar. Entonces hay muchos números que no se ven. Esta es una realidad concreta. Lo que sí vos estás viendo es que hay un aumento fuerte en las importaciones y una caída fuerte en el sector industrial, de mano de obra, que el gobierno te lo disfraza con los aumentos de monotributistas. En realidad son... Claro. Sí, son altas en AFIP. Son altas en AFIP porque vos le decís... Que no quiere decir empleo genuino. No son empleos genuinos. Después hay una caída de venta en mostrador de un 30% promedio en todos los negocios. Y fundamentalmente en la provincia de Santa Fe, la línea blanca, la línea que tiene que ver con la metalmecánica, con la línea blanca, digo, laderas, eso ha tenido una fuerte retracción, fuertísima retracción, casi el 50% es importado, más una caída natural que tiene de venta en el mercado de un 30%, la marroquinería ni que hablar. Yo ayer o anteayer escuchaba a la industria marroquinera, está pasando una situación gravísima, la industria textil lo mismo. 32% aumentó la importación a nivel nacional, claro, en marroquinería, que no es un número, a ver, es un número alarmante, por supuesto, para el sector y tratándose de Argentina, pero si uno se traspola a otros sectores, según el Observatorio de Importaciones de la provincia de Santa Fe, es más, hablemos, por ejemplo, de cosechadoras agrícolas. Sí. 450% aumentó en los primeros 4 meses, tomando el primer cuatrimestre del año 2016, a los primeros 4 meses del 2017, un 450% de importación de cosechadoras agrícolas. Y yo pongo este ejemplo porque, a ver, cuando uno escucha mucho, ¿no?, esto de la teoría del derrame, decir, bueno, el campo que fue un favorecido por las medidas del gobierno nacional, el derrame, ¿a dónde derrama? ¿A dónde cae? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Tenés hoy una fábrica de cosechadoras como Basali, que es la nacional, que está a punto de echar 150 empleados. Porque no vamos a poder competir. A ver, vos no podés competir con el mercado importado, imposible, por múltiples motivos. Primero porque hay una guerra comercial a escala nunca vista. O sea, hoy China con Rusia y con 36 países están haciendo la mayor inversión económica de la historia de la humanidad, que es la famosa ruta de la seda, para poder generar un polo productivo, económico y de construcción donde va a disputar el mercado mundial. Por otro lado tenés a Estados Unidos que está intentando con algunos países contraponerse a eso, y por otro lado una Europa que se sostiene con este negocio financiero internacional que le permite mantener un estándar de vida a pesar de que está teniendo un proceso de caída libre muy fuerte. Nosotros estamos entrando a un mundo que entra a una guerra económica sin precedente en la historia, con precios que son totalmente inverosímiles. O sea, los precios están todos bajo lo que se llama la teoría del dumping, o sea, bajo costo, para poder mantener niveles de producción. Y la Argentina no tiene capacidad económica, ni industrial, ni de consumo, ni de producción, para poder competir a esos niveles de escala, si no tiene un marco de regulación y de control. El Estado se ausenta y inevitablemente la industria desaparece. Pero no solamente va a desaparecer la industria, también estamos frente a un fenómeno que nosotros también lo debemos poner sobre la mesa, que es el fenómeno tecnológico. O sea, además de la crisis, además de la apertura económica, además de las cosas de mi visión erradas que hace este gobierno, por las tasas de interés, el endeudamiento financiero, el aumento de tarifa, vos tenés un fenómeno que es el fenómeno de las importaciones y el fenómeno tecnológico, donde hay una sustitución de trabajo humano por máquinas que se está produciendo en todo el mundo, generando altísimos niveles de desempleo. Lo que pasa es que los otros países, hoy, este fenómeno tecnológico, si le cobran impuestos de robótica, no le cobran, hasta cuántos robots va a haber y cuántos por habitante, ya es tema de debate en Europa y en Estados Unidos, y acá en Argentina ni siquiera lo estamos debatiendo. La UIT dice que el 54% de los empleos son robotizables. Claro. A escala mundial. A escala mundial. Entonces, ese problema, que está muy bueno el análisis que está haciendo, es un tema que nosotros hoy no lo tenemos en agenda de discusión política. Y esto tiene que ver con que hoy las máquinas han perdido valor. Las máquinas no tienen más valor. Yo lo miraba al industrial y me acordaba de mi padre. Mi padre, su orgullo, ¿cuál era? El valor de sus máquinas. Entonces, yo tengo esta estructura económica. Hoy las máquinas no tienen valor. Tiende a cero. Tiende a cero. Claro. Las máquinas, si valía $500.000, hoy vale 100.000 o 50.000. Entonces,
hay un proceso tan grande de transformación y de cambio de época que a mí, con la mayor humildad digo, no es, y me pongo yo, no estamos a la altura del debate que tiene que dar hoy en la Argentina. Estamos tan preocupados en la coyuntura, que es gravísima y que se podría mejorar un montón de situaciones, pero por otro lado tenemos un mundo que va a una rapidez y a una velocidad donde a mí me parece que las organizaciones, la dirigencia, va muy lento para poder contrarrestar este fenómeno. Entonces, ¿yo cómo la veo la Argentina? La veo un periodo anterior, digamos, a la colonia, una Argentina extractiva de recursos naturales, de helio, de petróleo, de peces, hitícola, agrícola, muy primarizada, sin industria y sin un desarrollo tecnológico. Entonces, lo preocupante de todo esto, vos fijate que en los 90 el proceso duró 10 años. Nosotros ya hoy estamos hablando de situaciones que son escandalosas, que no las analizamos más, porque es tan rápido el proceso de información y de cambio, que nadie se pone a pensar. O sea, hoy decimos alegremente que hay 2 chicos que no comen, contra uno que tiene recursos naturales medios, y te diría que casi lo pasamos de largo. O sea, no. Y esto tiene que ver con un proceso en la Argentina que inevitablemente vamos a convivir con altísimos niveles de desocupación y de miseria. Otro tema más. En Europa, el debate de estos días, de las distintas cámaras, es un sueldo universal, trabajes o no trabajes. Porque ya saben, y lo dice muy bien el compañero recién, que inevitablemente el 54% del trabajo va a desaparecer. Y nosotros que teníamos el seguro universal, o teníamos un salario para los que no trabajaban, lo hemos atacado, denigrado, insultado, y no van a tener trabajo. Esta es la realidad concreta que enfrentamos en el mundo, y es un cambio de época, y es un cambio de época violento. Mira, yo te voy a dar un dato personal. Digo, ni siquiera voy a hablar de APYME. Juan sabe que yo atiendo a mis clientes y recorro y ando, o sea, no es que yo soy un empresario que estoy sentado en la mesa, yo atiendo. Cuando atiendo un cliente de 50 años para arriba, habitualmente necesita que yo lo llame por teléfono, que lo visite, que de vez en cuando tome un café con él. Cuando atiendo un cliente de 50 a 35 años, no lo conocí físicamente, habitualmente quiere que lo llame por teléfono, pero mucho que no lo vea, digamos, y más bien es todo por correo, sí que lo llame. Y si atiende un chico de 35 a 20, WhatsApp, no quiere ni que lo ve, ni que lo hable. Y este proceso es tan violento y es tan rápido que yo te diría que hoy cada día es más rápido el proceso económico y de comercialización. Por ejemplo, yo te doy un dato. Hoy está cayendo, es verdad, tenemos un 30% menos en los mostradores, pero sin embargo ha crecido un 8% la venta electrónica. Digo, hay un cambio cultural muy grande. ¿Esto quiere decir que el gobierno no tiene responsabilidad? Sí tiene responsabilidad, y mucha. Pero también hay una cosa que, aunque hiciera las cosas bien, este proceso tecnológico nos generaría grandes cambios. En Alemania, que lo pueden ver en la página Hecho en Alemania, que es la página oficial alemana, estaban la semana anterior todos los ministros discutiendo el sistema educativo, justamente por lo que dice Galeano. O sea, hay un cambio profundo de época y la forma de educar a los chicos no alcanza. Mario, cuando hace un par de años había un fuerte debate casi instalado y más planteado en lo que vos decías, de los que no laburan, ¿no? Los planeros, los que cobraban sin trabajar, un fuerte desprecio hacia ese sector, no lo podía ver socialmente y demás. Y el otro día charlábamos acá en el programa, hoy ese proceso se da con los laburantes. Y con empresario con el que hablo, ¿cómo andás? ¿Cómo va bien? Pagando los sueldos, no se pueden pagar los sueldos en este país, no hay forma, sostener el empleo, no tomo nunca más un empleado. Hoy empieza, el problema es ya con los que laburan, digamos, no con el que no labura el planero, con el que labura. Pero no con el que no tiene trabajo. Lo que le cuesta al empresario, y uno lo entiende, ¿no? Porque si, bueno,
estás hasta la mano, te bajó el mostrador, te aumentaron las tarifas, tenés que juntarla todo, ya no todos los meses, a la semana, para pagar el semanal, porque están la mayoría. ¿Cómo ves esto? Digo, porque qué difícil que no entendamos que si no cobramos todos sueldos altos, no hay consumo interno y nadie le vende nada a nadie. Para que se pueda aplicar un modelo como el que se está aplicando, que un modelo donde vos vas a convivir con la miseria, con el hambre, con niveles desesperantes de la sociedad y escandalosos, vos tenés que ir destruyendo todo lo que son los procesos de resistencia sociales. Y el primer proceso de resistencia social que uno tiene es la clase trabajadora. Si la clase trabajadora no está organizada para defender determinadas cuestiones y replantear políticas, vos empezás a plantear que todo está mal y que la culpa la tienen los trabajadores y no el mercado interno, las tarifas, el no aplicar el impuesto a los grandes, ni el sistema financiero. Y empieza un proceso de destrucción de los sectores productivos. Si uno creyera que la culpa la tiene el trabajador, estaríamos mirando otro canal. Y yo te voy a decir por qué. Primero de todo, en la Argentina el sector financiero no paga absolutamente ningún impuesto. Y es el gran beneficiado de todo este proceso. Ni ahora ni antes. Ni ahora ni antes, y lo que no se ha modificado durante desde todo el inicio, desde la dictadura a la fecha, en 40 años, la ley de entidades financieras, que fue una ley... Nadie la quiso tocar. Nadie la quiso tocar, y yo les recuerdo a los argentinos que esa ley, antes de esa ley, el orgullo de los argentinos y la publicidad oficial era el dinero de los argentinos en manos de los argentinos, que estaba basado en cooperativas y en bancos oficiales, en todo ese tipo de estructura. Ayer estuve reunido con empleados de comercio de Rosario en un acto en Rosario. Una actividad que se llamaba Los horrores del neoliberalismo. Y el sindicato de Rosario decía que había un artículo que era el 244, me puedo equivocar, que era la famosa ley de flexibilización laboral que había firmado Cavallo en los 90. La Banelco. Esa ley... No, en los 90. En los 90. Esa ley jamás se volvió a modificar. Pasaron todo gobierno y hoy todos los trabajadores siguen teniendo procesos de flexibilizaciones mucho más fuertes que los que había antes de los 90. Por otro lado, el sector minero, que es un sector de alto nivel de concentración, de alto nivel de riqueza, extractivo y que pertenece a los argentinos, se va de la Argentina sin pagar impuestos. O sea, el sector agroexportador, que no ha generado un puesto de trabajo, vos lo explicabas claramente, se ha tecnificado, se ha desarrollado, pero trabajo, derrame cero, no solamente le hemos bajado los impuestos, sino que además los que exportan, los que hacen el negocio de grano, siguen teniendo las mismas o más ganancias que antes. Por lo tanto, la Argentina no es un país pobre, que deberíamos tener trabajadores pobres. Es un país rico en riquezas naturales, en riquezas económicas, culturales, sociales, pero empobrecido por los grandes grupos económicos. Y esta es la gran fuerte discusión. Si yo tengo que discutir con ustedes, que seguramente estoy más cerca económicamente de un trabajador que del dueño de General Motors, o el dueño de las mineras, o el dueño del sistema financiero argentino, es totalmente ridículo. Yo necesito que los trabajadores ganen bien para que haya un mercado interno y vuelva a tener un círculo virtuoso. Y no es que quiera volver a la década anterior, pero te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando después de los 90 asume Néstor Kirchner, nosotros teníamos un problema de salario muy serio. Los salarios argentinos estaban totalmente deprimidos. Y es verdad que para no pagar los intereses de la deuda externa, se falseaban los intereses del INDEC. No es que se falseaban porque se querían falsear, se falseaban porque la deuda externa estaba atada a cuánto era la inflación del INDEC. Esto no lo quiere decir nadie, yo te lo digo cuál es la realidad. Entonces, si decían el número real, teníamos que pagar más intereses. Si no decíamos el número real, pagábamos menos intereses. Esta es la realidad de la película. Entonces, cuando se reunía el Consejo del Salario, que lo vuelve a reinstalar en Néstor Kirchner, en ese Consejo del Salario participaban todos los trabajadores y los empresarios. Entonces, ¿qué se hacía? Se decía, ¿cuál es la inflación real que tenemos hoy en la Argentina? Que es muy fácil de sacar, no es todo este invento que dicen. Se sacaba la inflación real y sobre la inflación real se ponían 2 puntos arriba a los trabajadores. Y de esa manera los trabajadores argentinos iban aumentando año a año poder de capacidad de compra y capacidad de sueldo.
termina ese proceso con la Argentina, con los salarios más altos de Latinoamérica, que estábamos en un promedio de $1.200. Esa es la realidad de la película. Ahora, podríamos decir nosotros, deberíamos haberle pagado la deuda externa, que la pagamos 400 millones de veces, y no tendríamos que haber dicho lo del INDEC. Es una discusión ética, política, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. La realidad concreta es que los trabajadores argentinos fueron aumentando su ganancia en pesos. Por eso es que nosotros decimos es que el Consejo del Salario se tiene que revolver a crear y establecerle un 2%, e ir mejorando la capacidad de salario. Si mi problema es que los trabajadores ganan mucho, yo estoy en un problema porque no le voy a vender nada a nadie, que es lo que está pasando hoy en la Argentina de hoy. Y no es que vos vas a tener este cierre, vas a tener multiplicación de cierre de empresas, pymes y no pymes. Y por otro lado, también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Yo veía cuando se cerraba la salada, digo, un tema que fue de debate. Ahora en Santa Fe tenemos el 50% de economía informal. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que los que están en los barrios, que sostienen la economía de los barrios, están en la informalidad porque les encanta? ¿Les parece fantástico estar en la informalidad, no tener jubilación, no tener sueldo, no poder pagar los impuestos, estar colgado de la luz? Y la realidad es que cuando vino la inundación, el agua trajo varias cosas. Y entre una de las cosas que desnudó es que el 50% de los comercios en Santa Fe y de los puestos de trabajo son informales. ¿No hubiese sido mucho más inteligente? Porque la salada, tenemos 70 saladas en la Argentina, no es que tenemos una salada. Que el gobierno hubiese intervenido la salada, lo hubiese buscado un marco legal y no dejar un montón de gente sin puestos de trabajo. La realidad es que a los comerciantes, a mucha gente, no, cuando uno escucha el discurso, dice no pagan impuestos. No se pagan impuestos porque no pueden. El monotributo social fue una creación de los últimos años. ¿Y sabe por qué se crea el monotributo? Y esto tuvo que ver mucho con Santa Fe. Santa Fe era la única ciudad que la inundación tenía datos reales de cuánto era la economía informal. Porque para que cobraran el subsidio hubo que hacer un censo negocio por negocio. Cuando nosotros nos reunimos en la Municipalidad de Rosario, que en ese momento era Alma Wiener, y se discutió con Alicia Kirchner, que era secretaria, nadie podía creer el nivel de informalidad que había. Y nosotros fuimos con datos reales, porque los teníamos, porque lo malo en la inundación nos trajo lo bueno, que era poder discutir los datos reales. Y a partir de ese momento se empezó a discutir en